Muy buenas a todos y bienvenidos al único canal capaz de montar un universo cinematográfico con vídeos de YouTube. Tal y como ya estáis viendo en el título, tal y como ya habréis visto por algún lado en la miniatura, hoy toca un tipo de vídeo que hacía meses, pero muchísimos meses, que no traía al canal. Sí que es verdad que antes hacía bastantes más tags, ahora lo he dejado un poquito abandonado, y aunque sí que es verdad que tampoco es que sea mi tipo de vídeo favorito, porque al final es una especie de preguntas y respuestas de manera monográfica, sí que me gusta, pues bueno, darle un poquito ese punto de vez en cuando de ir respondiendo cositas mucho más puntuales sobre un tema en concreto. Y hace unas semanas me nominó Strip Marvel a lo que es el tag del universo cinematográfico de Marvel. Ya sabéis que yo tampoco soy excesivamente fan del tema de Deadpool, por lo cual este mes no había ningún vídeo sobre crítica de cine, no había ninguna cosita similar, y pensándolo bien, ¿por qué no hablar de cine de esta manera un poquito más distinta? Antes de empezar con el tag, os recuerdo que todavía siguen vigentes todos los sorteos que preparamos para el especial de los 1000 suscriptores, y que también os dejaré por aquí debajo en la caja de información el enlace para que veáis al hilo de Twitter donde están planteados, pues bueno, los 4 sorteos totalmente distintos entre sí, cositas de Marvel, de DC, manga, independiente americano, Harry Potter, dibujos originales. Estamos que lo tiramos. Como digo, el vídeo de hoy va dedicado a un tag, a esas preguntas monográficas sobre el tema del universo cinematográfico de Marvel, pero voy a intentar mantener fuera de todo esto la película de Infinity War. No me voy a enrollar mucho más y ahora sí que sí, empezamos con las preguntas. ¿Cuál es la primera película que has visto de Marvel Studios? En mi caso es algo un poquito curioso porque de normal la gente la primera que ha visto suele ser Iron Man 1, Iron Man 2, pero yo por alguna extraña razón digamos que Iron Man pues no era un personaje que me llamara especialmente en aquel momento. Sin embargo, para todas aquellas personas que hayan seguido el canal desde hace bastante tiempo, creo que ya lo he mencionado en un par de ocasiones, que aunque sí que es verdad que mis primeros cómics de Marvel, pues bueno, un poquito con más intensidad, fueron los de Ultimate Spider-Man, mi segunda gran faceta, mi otra gran afición dentro de todo lo que es este tema, vino de mano de Hulk. Eran unos tomitos retapados los que me había empezado a comprar en su momento y por tanto, pues bueno, mi primera película sí que fue Hulk, la cual evidentemente, pues bueno, todavía no formaba parte de todo lo que es este universo cinematográfico, pero desde luego hizo que me saltara Iron Man 1 y que terminara yendo al cine a ver, esta vez sin mi prima, porque llego a llevarla al cine y me mata. Os puedo asegurar que aunque hayan pasado 10 años de esto, mi prima todavía me guarda rencor por obligarla a ir a ver Hulk. Algún día os contaré esta historia. El caso, como digo, fue que yo me salté a Iron Man y por lo tanto vi Hulk y luego vi El Increíble Hulk. Esta película muchas veces se deja fuera del UCM y sí que es verdad que no termina de encajar del todo, ¿no? Es como una pieza un poquito extraña en todo el puzzle que nos han planteado, pero hay que reconocer que bueno, simplemente con la escena final ya integramos todo ello en todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel a través, pues bueno, de esa pequeña interacción entre el General Ross y el propio Tony Stark. ¿Cuál es tu película favorita? Ya sabéis que yo tampoco soy de volverme hiper loco o tener muchísimo hype por alguna película en concreto, salvo casos muy específicos, básicamente porque me tienen que remover algo dentro, o sea, me pueden generar muchísimo interés, tengo unas ganas increíbles de verlas, me encanta comprarme las ediciones especiales, leer cosillas sobre ellas, pero digamos que no me gusta poner todos los huevos en una única cesta y por eso a lo mejor parece que soy demasiado objetivo, demasiado crítico con algunas cosillas y que en algunas ocasiones incluso parece que ni me va ni me viene. Pero es que soy así, justamente por eso tampoco puedo dar una única respuesta a esta pregunta. Tengo, digamos que más o menos una especie de top 5 de películas dentro de todo lo que es el UCM. Una de ellas, y posiblemente la primera que entre aquí también por orden cronológico de salida, sea Capitán América el primer Vengador. Sí que es verdad que hay mucha gente que dice que Iron Man 1 es la mejor película que se ha hecho hasta la fecha, que es la mejor película de origen, pero a título personal considero que en el Capitán América el primer Vengador, digamos que ya tenían todo como un poquito más consolidado, el UCM ya estaba un poquito más pensado, se tenía una visión de futuro. Esto hace que sienta que todo está más unido, que está mejor consolidado, que digamos las piezas no están tan sueltas, sino que ya están pensadas para encajar en futuras películas. Además, aunque a día de hoy tengo la sensación de que el Capitán América dentro del UCM es uno de los superhéroes que están utilizando que está más quemado, también siento que en ese sentido digamos que han respetado muy bien su esencia. Por otro lado, y aquí ya es también por el hecho de que rompe muchísimo con todo lo que teníamos hasta la fecha, creo que Guardianes de la Galaxia merece realmente un puesto en esta lista, porque como decía, rompe muchísimo con todo lo que teníamos hasta la fecha, introduce un tipo de humor bastante distinto a lo que habíamos visto hasta entonces. Posiblemente este sea el detonante de todas las quejas que han venido posteriormente con el uso del humor dentro del UCM, pero abre totalmente las puertas del mundo que teníamos hasta ahora a un mundo estelar. Y para mí es una especie de precuela de lo que supone dentro de todo este UCM Doctor Extraño tiempo después. Sé que Ant-Man recibe mucho hate, pero también me gusta meterla en este top porque creo que tiene un rollete distinto. No va dirigida a lo mejor al mismo tipo de fan, sino que se convierte en una película, pues bueno, bastante más familiar, cosa que hace que a lo mejor no se tomen tan en serio algunos factores, que sí que tenga una visión, pues bueno, un poquito más ingenua. A mí personalmente me gusta, creo que le ofrece un tono distinto, le ofrece un punto de vista diferente a todo lo que teníamos hasta entonces, y me sucede algo similar con Civil War. Sé que también es otra película que la gente odia mucho, es una película que a lo mejor analizándola formalmente, pues bueno, sí que tiene sus vacíos, tiene sus cuestiones que no son perfectas para nada, pero es un primer paso hacia un crossover muchísimo más grande que lo que habíamos tenido en Vengadores. De hecho, me atrevería a decir que es una especie de tanteo para ver
saber por parte de Marvel Studios qué es lo que sucedería años después cuando por fin nos han traído Infinity War. Una de las últimas también entraría dentro de este top, que para mí sería Black Panther. Sí que hay factores tecnológicos que ya se nos habían planteado en Iron Man, pero el hecho de sacar todo este conflicto de los superhéroes de Estados Unidos creo que le ofrece una mirada mucho más global, una mirada mucho más amplia, que además de hecho yo creo que es lo necesario que tenían que plantearnos para Infinity War, que sería un poco la última película de este top 5 que tengo yo en mente constantemente, pero que evidentemente pues no la quiero desarrollar, no la quiero mencionar. De hecho tenéis la crítica por si os apetece echarle un vistazo. ¿Cuál es la película que menos te gusta? No es una película que no me guste, pero sí que es cierto que es una película que siento que tiene muchos vacíos, que podrían haberla hecho muchísimo mejor y que más que nada también siento el hecho de que es como una especie de parche. Doctor Extraño para mí podría haber dado muchísimo más de sí, es un personaje que me encanta dentro del mundo del cómic, pero sí que lo siento como una especie de parche, como una especie de tapón ante la salida de Robert Downey Jr. de todo lo que era el tema del UCM. Por eso, aunque creo que Benedict Cumberbatch es un actor increíble y creo que no podrían haber escogido a ningún otro mejor para hacer de Stephen Extraño, el papel que interpreta en Doctor Strange está como demasiado cohibido, demasiado delimitado por el personaje de Robert Downey Jr. Lo hemos aguantado un poquito más de tiempo, justamente por eso yo creo que han sabido darle un pequeño giro para poder llegar a introducirlo de una manera distinta, darle un humor un poquito más ácido. Me gusta porque lo siento a lo mejor más natural, menos forzado, y esto es lo que me gusta de Doctor Extraño. Personalmente, viendo el pequeño giro que le han dado en Infinity War, tengo ganas de ver la segunda parte, pero lo que es la primera película, digamos que la sentí como muy descafeinada. Yo creo que iba también con el hype muy alto y al final, pues bueno, salí de la película como un poco más meh. ¿Cuál es tu personaje favorito del UCM? Aunque suene paradójico por lo que acabo de decir, tengo que decir que Stephen Extraño, Doctor Strange, es posiblemente uno de mis favoritos. También en este caso lo relaciono con el mundo del cómic y justamente por lo que comentaba antes, ¿no? Porque creo que han sabido darle esos pequeños giros a partir de lo que habíamos visto en la primera película para asemejarse un poquito más al personaje que tenemos por lo menos en la actualidad. ¿Es mi personaje favorito? Pues todavía está por ver. Es un personaje con mucho potencial. Me sucede de manera muy similar con el tema de la Bruja Escarlata, porque sí que era un personaje que creo que le faltaba como más desarrollo, mucha más evolución, porque además siento que era un personaje todavía por explotar y que podía dar unas posibilidades increíbles. Es algo que de nuevo hemos visto en Infinity War, por lo cual tengo también muchas ganas de ver qué es lo que nos plantean en el futuro, pero digamos que tal y como los han desarrollado hasta la fecha, posiblemente mis personajes favoritos estén dentro de todo lo que es el universo cósmico y especialmente en Guardianes de la Galaxia. Me gustan mucho ellos como conjunto, me gusta también el rollete este de Han Solo y Chewbacca que tienen entre Groot y Mapache Cohete, pero como personaje del UCM contenido al margen del mundo de los cómics, aunque creo que también está bien adaptado respecto a las últimas versiones que hemos tenido en el mundo del papel, posiblemente sea Gamora. Gamora me parece un personaje brutal, creo que de hecho es un personaje que merecería una película para ella sola. Esa infancia con Thanos, ese desarrollo que la lleva a convertirse en la asesina más mortal de la galaxia, tiene una fuerza de carácter, una fuerza de voluntad increíble, y aunque sí que a lo mejor no tiene la evolución que tienen otros que empiezan un poquito más abajo y se van desarrollando hasta llegar a componer algo mucho más monumental, creo que en su caso empieza tan arriba que lo que necesitamos saber es todo lo que hay debajo y nos lo van dando en base a pequeñas pildoritas pues de información muy concreta. ¿Cuál es tu villano favorito? Aquí podría decir Thanos porque posiblemente sea algo que todos estábamos esperando. Teníamos también mucho miedo de que a lo mejor pues no supieran cumplir las expectativas después de tantos años mostrándolos de una manera o de otra, pero repito, voy a dejar fuera todo el tema de Infinity War y por eso voy a mencionar dos, posiblemente sea el segundo el que más me interesa, porque en primer lugar sí que es verdad que me gusta bastante lo que es el desarrollo del buitre, sobre todo adaptado a la película de Spider-Man Homecoming, pero también me deja como un poquito desencantado. Yo la primera imagen que tengo en mente del buitre es la de aquella serie de animación de los 90 en la que, bueno, pues el buitre al final era como un señor mayor que robaba la juventud a la gente y se me hacía un personaje tan turbio, tan extraño, tan realmente terrorífico, que verlo desarrollado en el cine de esta manera, pues bueno, como que me perdió un poquito de epicidad. Pero yo creo que exactamente por eso uno de los villanos que más me gusta es Hela. Repito, dejando al margen Thanos, que al final pues bueno, le han compuesto todo un mundo interior y un mundo exterior que flipas, pero el caso de Hela me parece bestial. Creo que han sabido dotarle de un contexto bastante rico para lo que teníamos hasta entonces en cuanto a villanos, un carácter muy único, un personaje muy despiadado que a la vez también está como muy justificado dentro de todo lo que nos estaban narrando en la propia historia de Thor Ragnarok y a la vez en todo lo que teníamos antes con Thor, con Loki. Digamos que era un villano muy bien pensado para el momento y para el contexto en el que tenían que crearlo. Canelita en rama. ¿Cuál es tu soundtrack favorito? Aquí podría decir muchísimos porque la verdad es que a nivel musical, a nivel de bandas sonoras se lo han currado bastante por regla general. Digamos que tienen toques como muy épicos pero que a la par pasan bastante desapercibidos. Creo que de hecho muchas veces no prestamos suficiente atención a todo lo que es el tema de la banda sonora. Yo por eso justamente en la mayoría de ocasiones prefiero escucharla o antes o después
después de la película, pero de una manera totalmente independiente. Pero creo que también esa labor de hacer una banda sonora que no destaque por encima de los personajes, por encima del guión, por encima de la narrativa, me parece una labor espectacular. El hecho de acompañar, el hecho de darle más epicidad, más sentimiento, más terror a una escena, sin que el espectador sea consciente de todo lo que está sucediendo y que no se quede únicamente con una imagen, creo que es una de las mejores labores que puede llevar a cabo un compositor. Un poco decepcionante porque no se les da el crédito, no se les da el reconocimiento que realmente merecen, pero reconozco que mi favorita, y aunque no sea realmente una creación ex novo, es todo lo que es lo relativo a esa música ochentera que se utiliza en Guardianes de la Galaxia. Básicamente la menciono porque es posiblemente una de las que más haya escuchado. Es una música como muy dinámica, con mucho rollete, creo que le da una gran personalidad al personaje de Star-Lord, creo que compone muy bien también todo ese aspecto más estético que vemos por ejemplo en el espacio cósmico, tanto en Guardianes de la Galaxia como en Thor Ragnarok, cuando te diste cuenta de que todo estaba conectado. Ya lo he mencionado anteriormente, mis primeras películas dentro del UCM fueron por un lado Hulk, que no sé si considerarla del UCM como tal, y luego el increíble Hulk. No me voy a extender mucho más, ya lo he comentado anteriormente, el momento en el que yo me di cuenta de que todo está conectado es en esa escena postcréditos en la cual tenemos al general Ross hablando con Tony Stark, y que yo para entonces me había saltado Iron Man 1, por lo cual en el momento en el que yo vi que introducían a este personaje en esa película de Hulk, que para mí, para aquel entonces era uno de mis personajes favoritos, me saltó la chispa. En ese momento te planteas qué hace ese señor ahí, por qué el protagonista de Iron Man está saliendo en tu nueva película favorita. Esto de decir que en aquel entonces era mi película favorita, igual me he pasado, pero bueno, ya entendéis un poco el rollo. Creo que fue con esa escena con la que realmente me di cuenta de que había algo mucho más allá. ¿Cuál es tu escena postcréditos favorita? Tengo muchas escenas postcréditos favoritas, algunas con un toque ligeramente cómico, como pueda ser, pues bueno, la del shawarma en Vengadores, o en Iron Man 3, ese momento en el que Tony Stark le está contando su vida a Bruce Banner, pero digamos que mis escenas postcrédito favoritas dentro de todo lo que es el UCM suelen tener un poquito más de chicha. Ya mencionaba anteriormente la escena postcréditos en la que aparece el martillo de Thor, en la que aparece Coulson, en la cual llama a Nick Fury para decirle que por fin lo han encontrado. Me parece una escena postcréditos muy breve, muy concisa, y que realmente es la que ya le da un poquito más de consolidación a todo lo que teníamos hasta entonces. También me gustan mucho las escenas postcréditos de Thanos, tanto en Vengadores 1 como en Vengadores 2, sobre todo la de la era de Ultron, básicamente porque en la primera vemos cómo aparece Thanos por primera vez, ya nos están dando un primer paso hacia ese personaje y que empieza a crear una expectativa enorme. Nadie sabe en qué momento va a aparecer, y creo que es justamente eso donde está la riqueza de todo lo que nos han estado planteando durante 10 años. Pero reconozco que a mí esa escena en la que Thanos entra en la cámara, mete la mano, pero además sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de molestia, coge el guantelete, lo aprieta delante de la cámara y dice, lo haré yo mismo. También me gusta bastante la escena de Thor el Mundo Oscuro, en la cual pues Volstagg y Lady Sif van a visitar a Tanel Intibar para llevarle una de las gemas del infinito, porque creo que aquí es donde verdaderamente tenemos esa sensación de que hay algo que compone el universo de una manera mucho más consistente, o que puede tener una mayor trascendencia de lo que habíamos visto hasta ahora. De hecho, admito que por regla general todas las escenas postcréditos que van ligadas un poquito al plano cósmico, al tema de Thor, al tema de Thanos, suelen estar como muy bien creadas. Me gusta también bastante, aunque creo que en este caso las expectativas que crearon eran bastante distintas a lo que luego hemos llegado a ver, esa escena postcréditos del Soldado de Invierno donde aparece Pietro y aparece Wanda, y que bueno, pues nos dan un poquito pie a llegar a entender que empiezan a aparecer una nueva serie de personajes. De hecho, me voy a lanzar y voy a decir que es posiblemente una de las vías más fáciles, entre comillas, que tienen para ampliar todo el universo con todo lo que les conlleve Fox. Al fin y al cabo hablamos de Infinity War, hablamos del guantelete del infinito, de las gemas del alma. ¿Qué personajes de las series del UCM te gustaría ver en las películas? No os voy a mentir, si aparecen bien, si no, me da absolutamente lo mismo. Básicamente digo esto porque todo lo que es el UCM dentro del mundo televisivo creo que está bien construido, es todo como mucho más urbano, mucho más barrio bajero, mucho más realmente como de superhéroes de a pie, y pensar que estos personajes a lo mejor pueden intervenir en algún punto en concreto dentro de todo lo que son, pues bueno, las historias del UCM, mucho más a nivel de la gran pantalla, me resulta un poco extraño. Pienso a lo mejor que personajes como Spider-Man sí que pueden tener pues un poquito más de relación con algunos, como pueda ser Daredevil, como pueda ser Punisher, pero no me molesta porque tanto Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil, Punisher, me imagino que a lo mejor también un poquito lo que veremos en Capa y Puñal, los Runaways, tienen una concepción pues eso, mucho más urbana, mucho más de a pie, que a lo mejor pues bueno, está ligeramente alejada
de esa concepción mucho más grandiosa que tenemos con el tema de los Vengadores, pues de Iron Man, de Doctor Extraño, de Thor, del Capitán América. Y por último, ¿qué historia de los cómics te gustaría ver adaptada en el UCM? Esto es algo que realmente no depende ni de mí ni de ningún fan, porque creo que al final, por mucho que nosotros queramos ver algo, todo va a responder básicamente a las consideraciones que tengan ellos sobre el futuro del UCM. Pueden ponerle Civil War, pueden ponerle Infinity War, pero al final todo lo que lo va a englobar, todas las nuevas composiciones, digamos que por un lado van a estar marcadas por todo lo que nos han contado hasta ahora y por otro lado va a ir dirigido hacia lo que nos quieran contar en el futuro. Por ello, aunque sí que hay mucha gente que quiere ver pues eventos como puede ser Invasión Secreta, las guerras Kree-Skrull, no siento que realmente los títulos sean relevantes. Yo creo que al final pues cogen inspiraciones de aquí, referencias de allá, componen un poquito con toda la línea de personajes que nos han traído hasta la fecha, pero digamos que no me generan unas ganas de ver una historia en concreto, porque aunque yo diga que quiero ver 1602 en la gran pantalla, al final se hacen una película que se llame 1602, sé que al margen de la estética pues va a ser algo totalmente distinto a la sensación que yo tuve cuando leí el cómic. Sí que a lo mejor el concepto que me gustaría ver, pues más allá de 1602, como comentaba ahora, es el tema de Vengadores Oscuros. Ya digo que no me atrevo tampoco a decir nada más, de hecho hace poco han anunciado que posiblemente haya algún tipo de película, de referencia, de introducción del personaje de Miss Marvel en el UCM. Personalmente tampoco me gustaría verla en la gran pantalla porque creo que es un personaje tan dinámico, tan fresco, creo que realmente merece alargar su historia un poquito más, que nos vayan dando píldoras. Creo que es un personaje, como digo, mucho más televisivo que cinematográfico, pero bueno, al final esto es como cuando sale un tráiler, ¿no? Que empiezas a hacer especulaciones, pero al final dentro de la película, en este caso dentro del UCM en general, pues te meten algo que trastoca por completo toda la historia que tú puedas tener en mente. Hasta que ha llegado el tag del UCM y ahora es vuestro turno. Sabéis que no soy tampoco mucho de nominar a gente cuando hago este tipo de vídeos, sino que más bien, pues bueno, si os apetece hacerlo, por favor, hacedlo y hacedmelo llegar porque me encantaría saber qué es lo que habéis respondido a estas preguntas. Si no os apetece hacerlo en forma de vídeo de tag, pues bueno, dejad por aquí abajo también vuestra respuesta a algunas de las preguntas, a todas o como os dé la gana, como si queréis poner a parir todas las decisiones que he tomado en ellas. Y en fin, creo que eso ha sido todo. Os dejaré por aquí debajo, como os comentaba antes, pues el tema del sorteo para que os paséis a echarle un vistazo a las diferentes cositas que estamos sorteando entre Taj Mahal, Norma, Manu Torres y yo. Y evidentemente, como siempre, os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea. Y evidentemente, si pincháis en este botón de aquí, os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis. O si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.